Bienvenidos a este nuevo y octavo vídeo de la saga sobre hipnosis clínica. Esta vez, abordaremos contenidos tan interesantes como los siguientes. Percibiendo el modelo mental de nuestro paciente. Aspectos importantes de la comunicación en terapia. Profundizando en el particular lenguaje de nuestro paciente. El rol de las expectativas. Las creencias y los marcos de referencia. Sintomatología. La resistencia en terapia. Espero que resulte de su interés y que sean ustedes tan amables de colaborar con este pequeño proyecto, aportando un like para que el contenido llegue a más gente. Gracias. Milton Erickson escribió: una terapia es buscada en primer término, no para esclarecer un pasado inmodificable, sino a causa de una insatisfacción con el presente y con el deseo de mejorar en el futuro. Ni el paciente, ni el terapeuta pueden saber en qué dirección se ha de verificar un cambio, ni en qué grado ha de tener lugar este último, pero se precisa cambiar la situación actual y una vez establecido el cambio, por pequeño que sea, se necesitan otros cambios menores y un efecto de bola de nieve en estos cambios menores conduce a otros más importantes de acuerdo con las posibilidades del paciente. Desde perspectivas más ortodoxas, derivadas del DSM, se enumeran y se establecen las pautas a seguir para instaurar una adecuada relación terapéutica efectiva. A saber, crear un clima agradable. Tomar conciencia del sufrimiento del cliente y expresar empatía. Evaluar el insight del cliente y convertirse en un aliado. Demostrar experiencia. Establecer la guía y dirección del cliente. Equilibrar los roles en el proceso de terapia. Tal y como relata Pacheco en 2002, en la sesión terapéutica, Erickson estaba observando al paciente con una atención cuidadosa y muy enfocada. Controlaba la frecuencia cardíaca del paciente, a través de la observación de las pulsaciones en el rostro, cuello, piernas o manos. La velocidad de los reflejos, pestañeo, deglución, respiración, y el grado de movimientos de todo el cuerpo. Erickson esperaba que el paciente presentara señales de trance común de cada día y lo profundizaba en un trance hipnoterapéutico a través de sugestiones indirectas. Partiremos de la idea de Erickson de que, con la hipnoterapia ofrecemos a las personas un procedimiento por el cual pueden modificar sus propias asociaciones mentales, recuerdos y potenciales de vida para conseguir sus propios objetivos terapéuticos. Esta idea presupone que las personas poseen las herramientas necesarias para la transformación deseada, aunque puede que no las utilicen eficazmente en algunas situaciones. Se hace imprescindible, como paso previo antes de desarrollar cualquier transformación terapéutica, explorar exhaustivamente los recursos y habilidades que posee la persona. Es necesario examinar los recuerdos y asociaciones, los aprendizajes significativos de su vida y las habilidades de las que dispone el individuo para abordar y solucionar el problema. Para Erickson, en pocas palabras, sea cual fuera la conducta puesta de manifiesto por los sujetos, habría que cogerla y considerarla como agua para molino. Si partimos de la presuposición de que toda persona construye su propio modelo del mundo, se hace imprescindible y prioritario desarrollar, a nivel personal, un procedimiento que nos permita captar plenamente el mundo del paciente y el modo de proceder del mismo. En este sentido, habría que decir que el modelo terapéutico desde el que usted trabaje normalmente especifica, determina y sistematiza el tipo de evaluación psicológica, los procedimientos, los test y cuestionarios o cualquier método de recogida de información que desee utilizar. En cualquiera de los casos, recomiendo hacer una sistemática y estructurada captación de datos, independientemente del modelo de cada uno, a fin de obtener mayor comprensión de la sintomatología presente y sus posibles funciones. El terapeuta no conoce el significado de lo que observa, por tanto, resulta interesante utilizar todas las modalidades sensoriales posibles para descubrir las claves del paciente y del modo en que éste actúa. Para que el terapeuta tenga una orientación flexible, es de suma importancia que sea capaz de percibir exactamente cómo y cuándo se produce la respuesta deseada. Esta cuestión adquiere mayor importancia durante el trabajo con hipnosis, ya que durante el trance, nosotros como hipnotizadores actuaremos esencialmente como un mecanismo de biorretroalimentación sobre la conducta del sujeto. En psicoterapia, al trabajar con las personas sobre ciertos aspectos afectivos,
es realmente importante agudizar la percepción desde el mismo momento en que se produce el primer contacto. En este sentido, la sensibilidad a ciertos cambios de nuestro cliente es una habilidad imprescindible para la psicoterapia y especialmente para la práctica de hipnosis clínica. El primer axioma de la teoría de la comunicación humana de Václavic dice: es imposible no comunicar, todo comportamiento humano es una forma de comunicación. Esto implica que, en todo momento durante la relación terapéutica se está comunicando en diversos niveles. Es responsabilidad del terapeuta mejorar su habilidad y sensibilidad para ser especialmente atentos y receptivos hacia la comunicación de nuestros clientes, en cualquier nivel en que ésta se produzca. Usualmente, los estudiosos de la comunicación dividen su estudio en dos grandes grupos: comunicación verbal y no verbal. Los elementos básicos del lenguaje corporal, podemos agruparlos, según los diferentes sentidos que utilizamos para captarlos. Así, basándonos en la clasificación de Alexa Moll, dependiendo del sistema sensorial que empleemos, podemos obtener distintas informaciones sobre la persona con quien estamos trabajando. 1. Visualmente podremos captar respiración, volumen, amplitud, ritmo, frecuencia, pausas. Color de la cara, labios, microexpresiones. Ojos, dirección de la mirada, parpadeos, humedad, miosis, midriasis. Tono muscular. Posición y movimientos de cabeza, hombros, manos, brazos, piernas y pies. Movimientos ideomotores inconscientes. 2. Auditivamente podremos captar velocidad y ritmo expresivo. Altura y variaciones tonales. Volumen, timbre. Silencios, inflexiones, titubeos. 3. Táctilmente podemos ser conscientes de temperatura cutánea, humedad, tono muscular, presión. 4. Olfativamente es posible percibir alcohol, tabaco, perfume, sudor, etc. La percepción precisa de estos aspectos permitirán al terapeuta establecer pronto diferentes fisiologías típicas y secuencias específicas de patrones comunicativos en nuestros clientes. La mejora de esta habilidad perceptiva nos hará advertir, con mayor destreza, las distintas fluctuaciones en el estado interno de la persona, cualquier mínimo indicio de conflicto o rechazo, acontecimientos significativos emocionalmente, etc. Stahl propone un sencillo sistema para clasificar fisiologías. Distingue 5 formas típicas que pueden percibirse atendiendo, únicamente, a informaciones sensoriales concretas. Estas son: fisiología conflictiva, fisiología de meta, fisiología de recursos, fisiología de compromiso, fisiología mixta. Enumero seguidamente algunas de las características típicamente observables que podemos percibir durante la inducción al trance y que indican sintonía y aceptación, reflejan que la persona nos está siguiendo en la experiencia hipnótica, y serían las siguientes. Asimetría facial en los primeros momentos. Simetría facial posteriormente. Flacidez de los músculos de la cara. Relajación muscular general. Pequeños movimientos musculares involuntarios, espasmódicos. Rubor, enrojecimiento de las mejillas. Cambios o fluctuaciones en el patrón de respuesta respiratoria. Frecuencia cardíaca al principio más rápida, posteriormente más lenta. Labio inferior con mayor grosor y ligeramente caído. Movimientos oculares. Palpitación palpebral. Globo ocular moviéndose debajo del párpado. Poner los ojos en blanco. En este indicador se basa la prueba de sugestionabilidad, volteo ocular, ideada por Spiegel en 1972. Enrojecimiento en manos y extremidades. Respuestas literales que reflejan una gran compenetración y congruencia con la inducción. El lenguaje del paciente. Como ya dijimos en vídeos anteriores de esta saga, el lenguaje tiene un carácter universal y simbólico, es decir, se trata de un sistema que todos poseemos y que nos da la capacidad de representar la experiencia de cualquiera de los sistemas de base sensorial. Algunos autores, partiendo de los axiomas comunicativos de Václavic, denominan al lenguaje como el sistema de representación digital, ya que,
A través de palabras, frases u oraciones se puede aludir y representar experiencias concretas de los sistemas de representación analógicos, visual, auditivo, kinestésico, olfativo y gustativo. Perciba atentamente la siguiente conversación extraída de La estructura de la magia 2, de Bandler y Grinder. Cliente: mi marido simplemente no me ve como una persona valiosa. Terapeuta: ¿cómo te sientes con eso? Cliente: ¿qué? Terapeuta: ¿cómo te sientes acerca de que tu marido no sienta que eres una persona valiosa? Cliente: es una pregunta difícil. No lo sé. Esta sesión siguió y siguió, hasta que el terapeuta salió y dijo a los autores: me siento frustrado. Esta mujer me ha hecho pasar un momento duro. Se resiste a todo lo que hago. A lo largo de esta transcripción resulta evidente que el terapeuta no fue lo suficientemente sensible como para detectar que su cliente percibía y representaba su problema de una forma específicamente de carácter visual. Este ejemplo evidencia que resulta esencial y prioritario reconocer los planos perceptivos con los que su cliente representa el problema. Normalmente, las personas desarrollamos un sistema representacional preferente, por lo que con algo de práctica, puede serle fácil descubrir el particular tipo perceptivo usado con más frecuencia por su cliente. Tan interesante como descifrar el sistema de representación preferente de nuestro cliente, será desembalar y averiguar las estrategias habituales que sigue durante el procesamiento de la información. Recuérdese lo abordado sobre los procesos y estrategias de pensamiento a lo largo del quinto vídeo de esta saga. Expectativas. El concepto de expectativa es especialmente interesante para la hipnosis y su estudio científico se desarrolla desde una serie de modelos que proponen que en su base existen dos tipos de mecanismos implicados en la motivación y en la activación de las personas. 1. Las necesidades internas y 2. Los estímulos externos capaces de dar satisfacción a dichas necesidades. La expectativa será, pues, la probabilidad que el sujeto estima de alcanzar su objetivo. La probabilidad estimada de alcanzar objetivos se basa, necesariamente y como es natural, en la experiencia previa. Según Rother, principal defensor de las teorías de expectativa, la variabilidad que manifiesta una expectativa se deriva de la estimación del individuo sobre sus posibilidades de alcanzar una meta predeterminada, el estado de necesidad, el valor del reforzamiento, las experiencias previas. Bandura también se aproxima al análisis de la expectativa, pero, para él, la concepción clave será la autoeficacia percibida. Este concepto, según el autor, no alude directamente a los recursos del sujeto, sino a los juicios que el sujeto hace sobre sus propios recursos. Recuérdese la importancia del contenido que ya abordamos a lo largo del volumen 3 de esta saga, acerca de los mitos sobre la hipnosis y de sus contraargumentos que los refutan y que nos permiten ofrecer a nuestros pacientes unas expectativas más adecuadas. Es frecuente que este aspecto se aborde al principio de la relación terapéutica, permitiendo al clínico establecer las bases para un adecuado, eficaz y exitoso desarrollo de la hipnosis. Según Capafons, de la creación de expectativas adecuadas y una actitud positiva hacia el proceder en terapia, dependerá en buena medida el resultado de la intervención que realicemos mediante hipnosis. Creencias y marcos de referencia. Otro aspecto realmente importante referente a la relación terapéutica es que, en el intercambio comunicativo se expresan dos modelos del mundo que, necesaria e indefectiblemente, suelen diferir bastante. Es tarea prioritaria e ineludible del terapeuta descubrir los marcos de referencia del paciente y las creencias que subyacen a la conducta problema. Resulta sugestivo e interesante que, durante nuestra labor con hipnosis y debido a la intensa focalización de la atención de nuestros pacientes, se produce uno de los efectos más curiosos del trance que nos permiten distraer la consciencia, o sea, suspender las creencias y los marcos de referencia habituales de los sujetos. Como ya vimos, los sistemas de creencias de nuestros pacientes quedan suspendidos temporalmente durante el trabajo en trance. Según Erickson y Rossi, hay muchos medios de depotenciar los modelos de referencia habituales. Cualquier experiencia de shock o sorpresa fija momentáneamente la atención e interrumpe el modelo previo de asociación.
Cualquier experiencia de lo irreal, lo inusual, o lo fantástico le da una oportunidad a los modos alterados de aprehensión. Los autores han descrito cómo la confusión, la duda, la disociación y el desequilibrio son todos medios de depotenciar las limitaciones aprendidas de los pacientes, de manera tal que puedan llegar a estar abiertos y a ser capaces de utilizar nuevos medios de experimentar y de aprender, que son la esencia del trance terapéutico. La suspensión temporal de creencias y marcos de referencia da lugar a lo que Rossi denominaba, recuérdese el vídeo 2, como momento creativo. Sintomatología. La descripción del problema ha de realizarse de forma precisa y detallada. Sobre todo, resulta especialmente interesante prestar atención a los distintos aspectos de asiento sensorial, acerca de cuándo, dónde, cómo, con quién o quiénes y cuánto aparece del síntoma, momento del día, de la semana, del mes, del año, ubicación en el mundo o en el cuerpo, frecuencia, velocidad, intensidad, duración, secuencia temporal de los hechos, etc. En definitiva, recomendamos en este sentido, realizar un análisis funcional de la conducta representativa que se desea abordar. Es conocido que, Erickson solicitaba al paciente que hiciera una descripción realmente detallada del problema presentado. Después empleaba esa información para idear una intervención que alterara algún aspecto del complejo sintomático. Un enfoque naturalista, en este sentido, puede permitirnos aceptar y utilizar cualquier comportamiento sintomático que nos encontremos. No es necesario luchar para imponer nuestro marco sobre el del cliente con objeto de reformularlo, sino que, cualquier conducta que se presente en nuestro cliente, puede percibirse como una ayuda, es decir, como una palanca, un estímulo discriminativo para la inducción o la profundización del trance. Resistencia. El concepto de resistencia deriva de las teorías de carácter psicoanalítico, de hecho este concepto fue propuesto por Freud. El autor encontró que, durante el desarrollo de la psicoterapia, era común la aparición de una resistencia constante y muy intensa. Esta idea le sirvió como base para desarrollar su teoría de la represión. Los síntomas sustituyen a los impulsos que han sufrido, por influencia de otras fuerzas anímicas, una represión, es decir, han sido apartadas de la consciencia y de la memoria. Esta sustitución o expresión sintomática es lo que les confiere el carácter pernicioso. Para Freud, la represión proviene del yo del paciente y se dirige a los impulsos de carácter sexual. Nuestra propuesta, girando drásticamente el locus de control sobre la resistencia, partiremos de perspectivas estratégicas, asumiendo la idea de que es el paciente el que realiza el proceso de transformación. Sin embargo, el terapeuta es el responsable último de que ese cambio se produzca, de hecho nos pagan para ello. Si además, asumimos como nuestro el axioma de la PNL, el significado de tu comunicación es el resultado que provoca, asumiremos explícitamente que no existen los pacientes resistentes. Cualquier indicio de resistencia, ya sea que refleje falta de congruencia del terapeuta o la insuficiente sintonía generada, tiene la posibilidad de ser entendido, en este sentido, como un indicador de que es necesario cambiar, hacer otra cosa, y debe ser un estímulo discriminativo para el propio cambio. Bandler y Grinder dicen así: si los terapeutas entendieran la resistencia como un comentario sobre ellos mismos, en lugar de sobre sus pacientes, el ámbito de la psicoterapia se desarrollaría más deprisa. Siempre que creáis que los pacientes os oponen resistencia, es una excusa sobre lo que vosotros hacéis, no sobre lo que ellos hacen.